En este video voy a hablar de la ley del seno y del coseno. En las razones trigonométricas solucionamos triángulos rectángulos, pero ¿qué hacer cuando el triángulo no tiene un ángulo recto? Entonces aquí vamos a mirar cómo solucionar triángulos oblicuos. Si ninguno de los ángulos de un triángulo es un ángulo recto, el triángulo se llama oblicuo. Un triángulo oblicuo tendrá ya sea tres ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, o dos agudos y uno obtuso, es decir, uno que es mayor de 90 pero menor que 180 grados. Resolver un triángulo oblicuo significa encontrar las longitudes de sus lados y las medidas de sus ángulos. Para hacerlo es necesario conocer la longitud de un lado junto con dos ángulos, o la longitud de un lado junto con un ángulo y otro ángulo, o la longitud de un lado junto con los otros dos lados. Existen cuatro posibilidades a considerar, que las vamos a mirar a continuación. Entonces, en el primer caso se conoce un lado y dos ángulos, eso se llama ángulo lado ángulo o lado ángulo ángulo, y son estos dos casos que tenemos acá. Conocemos dos ángulos y un lado, conocemos dos ángulos y conocemos un lado. En el segundo caso se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, entonces se conocen dos lados, que en este caso serían estos, y un ángulo opuesto a uno de los lados que conocemos. En el tercer caso se conocen dos lados y un ángulo incluido, entonces se conocen dos lados y un ángulo incluido entre ellos. Y en el cuarto caso se conocen los tres lados, pero no se conocen los ángulos. Muy bien, la ley de senos se usa para resolver triángulos para los que se cumplen el caso 1 y 2, es decir, estos tres que tenemos acá. Y la ley de cosenos se usa para resolver triángulos que cumplen el caso 3 y 4, entonces para estos dos casos. Entonces esto lo debemos tener muy presente a la hora de resolver triángulos oblicuos con la ley de senos y cosenos, que es de lo que vamos a hablar a continuación. La ley del seno nos dice que para un triángulo con lados ABC, como lo vemos en esta imagen, y con ángulos opuestos alfa, beta y gamma respectivamente, alfa, beta y gamma, se tiene la siguiente ecuación, que seno de alfa es a A, como seno de beta es a B, como seno de gamma es a C. Al aplicar la ley de senos para resolver triángulos, se usa el hecho de que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es decir, para resolver triángulos del caso 1 y 2 que vimos anteriormente, vamos a aplicar esta ley, que va a ser muy importante y que se requiere que ustedes se la aprendan para poderla resolver. Más adelante haremos algunos ejemplos. La ley del coseno dice que para un triángulo con lados ABC, como el que vemos acá, ABC, y ángulos opuestos alfa, beta y gamma respectivamente, alfa, beta y gamma, se tienen las siguientes ecuaciones, que a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2bc por coseno de alfa. O tenemos que b a la 2 va a ser igual a la 2 más c a la 2 menos 2ac por coseno de beta, y que c a la 2 va a ser igual a la 2 más b a la 2 menos 2ab por coseno de gamma. Según lo que tengamos que buscar en el triángulo, podemos utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones. Entonces es muy importante que nos las aprendamos y aprendamos a utilizarlas. A continuación voy a realizar dos ejemplos en donde voy a aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. El primer ejemplo nos dice: resuelva el triángulo A igual a 3, B igual a 2 y alfa igual a 40. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir la gráfica. Entonces ya tenemos que A es igual a 3, B es igual a 2 y alfa es igual a 40. Entonces este sería un triángulo del caso 2. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados y conocemos un ángulo opuesto a uno de los lados. Entonces voy a aplicar la ley de senos. Y para eso entonces voy a tomar estos dos y voy a decir que seno de alfa es a A, como seno de beta es a B. ¿Por qué utilizo estos dos y no utilizo el tercero? Porque esos son los valores que conozco. Entonces ya reemplazo. Seno de 40 es a 3, como seno de beta es a 2. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular el ángulo beta.
y entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que despejar. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y luego nos va a quedar que al resolver esta operación nos va a dar aproximadamente 0.43. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar seno para poder hallar beta. Entonces nos va a quedar que beta va a ser igual a seno inverso de 0.43, y eso nos va a dar aproximadamente 25.46 grados, o sea que este sería el valor de este ángulo. Luego tenemos que conocer el ángulo de gamma, pero hay una propiedad de los triángulos que nos dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, y como ya conocemos dos ángulos, entonces simplemente a 180 le vamos a restar esos dos ángulos y nos va a dar que gamma va a ser igual a 114.54 grados. Muy bien, entonces ya conocemos los tres ángulos, nos queda faltando por conocer el lado C. Entonces vamos a aplicar que seno de alfa es a A como seno de gamma es a C. Entonces ya conocemos el seno de alfa, conocemos el seno de gamma y conocemos el lado A. Entonces lo reemplazamos y nos va a quedar que seno de 40 es a 3 como seno de 114.54 es a C. Entonces tenemos que despejar a C. Entonces este se está dividiendo, pasa a multiplicar, y este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego, como el objetivo es hallar el valor de C, entonces tenemos que despejarla. Entonces este seno de 40 que está multiplicando va a pasar a dividir. Al resolver toda esta operación nos va a dar que el lado C va a ser aproximadamente 4.24, y con esto ya solucionamos todo el triángulo. Entonces ya sabemos que el lado A era 3, el lado B era 2 y el lado C va a ser 4.24, y dentro de los ángulos sabíamos que alfa era 40, que beta era 25.46 y que gamma iba a ser 114.54. Y como vemos, aplicar la ley del seno es muy sencillo. Simplemente debemos determinar el triángulo y cuál ley tenemos que aplicar. Finalmente voy a resolver un problema en el cual nos dice que resuelva el triángulo A igual a 2, B igual a 3 y gamma igual a 60. Lo primero que tenemos que hacer es construir el triángulo, la imagen. Entonces tenemos que el lado A va a ser 2, el lado B va a ser 3 y vamos a tener un ángulo gamma que es de 60. Si vemos bien, este es el caso 3 del que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados y un ángulo que los contiene a los dos lados. Y para resolver este caso 3, entonces necesitamos aplicar la ley de cosenos. Entonces, ¿qué nos faltaría hallar? Nos faltaría calcular el lado C y los ángulos alfa y beta. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es calcular el lado C, y para eso entonces voy a tomar la siguiente ecuación. Si a la 2 es igual a la 2 más b a la 2 menos 2ab por coseno de gamma. Podemos ver que tenemos el lado A, el lado B y tenemos el ángulo gamma. Entonces reemplazamos y nos va a quedar que si a la 2 va a ser igual a 2 a la 2 más 3 a la 2 menos 2 por 3 por coseno de 60. Y al resolver todo esto nos va a dar 7. Muy bien, pero como este C está elevado al cuadrado, para poder cancelar ese cuadrado tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Y nos va a quedar entonces que C va a ser igual a raíz de 7. Entonces ya conocemos este lado, va a ser raíz de 7. Ahora tenemos que calcular estos dos ángulos y voy a iniciar calculando el ángulo alfa. Muy bien, entonces voy a tomar esta ecuación en donde me está relacionando el ángulo alfa, pero tengo que despejar todos sus valores. Entonces me va a quedar que coseno de alfa va a ser igual a b a la 2 más c a la 2 menos a la 2 sobre 2bc. ¿Qué se hizo? Estos dos términos que estaban sumando pasan a restar y este que está multiplicando pasa a dividir, pero como este estaba menos, este signo me va a cambiar la disposición de estos valores, por eso me va a quedar b a la 2 más c a la 2 menos a la 2. Luego lo que hacemos es reemplazar los valores, entonces me va a quedar 3 a la 2 más raíz de 7 a la 2 menos 2 a la 2 sobre 2 por 3 por raíz de 7. Y eso va a ser igual a 2 raíz de 7 sobre 7. Muy bien, entonces como tenemos que hallar es el ángulo, entonces este coseno va a pasar al otro lado como coseno inverso. Y coseno inverso de 2 raíz de 7 sobre 7 es aproximadamente
40.9 grados. Muy bien, entonces ya conocemos el ángulo gamma y el ángulo alfa, y ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo rectángulo es 180 grados. Entonces, para hallar el ángulo beta simplemente decimos que 180 menos 60 menos 40.9 va a ser beta, y eso va a ser aproximadamente 79.1 grados. Muy bien, entonces también vemos que aplicar la ley de cosenos es muy sencillo. Lo que decía anteriormente, lo más importante es identificar el triángulo para saber cuál ley aplicamos, si la ley de senos o la ley de cosenos. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte a mi canal.